Hola, ¿cómo están? Bueno, pues mi nombre es Laura Ortega. Yo les voy a explicar el examen del apartado de física. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Tenemos, elige la expresión matemática usada para definir la conductividad térmica. Bueno, la conductividad térmica nos ayuda a medir el calor, ¿no? Entonces, es una ecuación y va a tener que ser Q igual a algo, porque el resultado tiene que ser justo, la conductividad térmica. Entonces, en este caso, ya tenemos descartadísimo, pero descartadísimo la D, ¿no? Además, nosotros qué sabemos? Bueno, que la conductividad es de un extremo a otro. Tenemos aquí en la imagen, aquí está calientito y aquí está el otro extremo y así. Entonces tiene que ver con la longitud. Entonces en algún punto tiene que haber longitud. Ahí estamos todos bien. Pero además yo sé que la conductividad térmica tiene que involucrar a una constante de calor, ¿sale? Entonces esta constante es kappa y es esta K chiquita de aquí. Y entonces es la constante por la diferencia de las temperaturas. Entonces, eso nos descarta por completo la B y la C. Y entonces la respuesta es esta de aquí. ¿Sale? Es la constante por la diferencia de las temperaturas entre la longitud de lo que estamos midiendo. ¿Sale? Vamos a pasar a la pregunta número 2. En este caso dice que tenemos un circuito que tiene tres condensadores. Estos condensadores están conectados en serie y el primero tiene una capacitancia de 4 microfaradios, el segundo de 6 microfaradios y el último es de 8 microfaradios. Y quiero saber cuál es la capacitancia equivalente. Bueno, en este caso nosotros sabemos que esta capacitancia total o capacitancia equivalente del circuito se tiene que hacer como una suma, pero es el inverso de la suma de los inversos. Suena como muy chistoso, pero así funcionan las leyes de la electricidad. Entonces lo que tendríamos que hacer es la capacitancia total o equivalente va a ser igual a 1 entre 1/4 más 1/6 más 1/8. Hay que sustituir cada una de las capacitancias en esta formulita, ¿no? Entonces, este de aquí es una suma de fracciones de toda la vida. El mínimo común múltiplo en este caso es 24. Entonces nos va a quedar 1 sobre fracciones equivalentes a 24. 6 24avos más 4 24avos más 3 24avos. Que si lo sumamos nos da un total de 13 24avos. Pero todavía tenemos que dividirlo entre uno, o sea, uno entre lo demás, es decir, hacer el inverso. Y el inverso lo que hace es que cambia el orden de las fracciones. Y va a quedar como 24 sobre 13 microfaradios. ¿Sale? Y la respuesta, por eso, va a ser la C. ¿Sí? Mucho cuidado con esto. Yo siento que la manera más fácil de recordar cómo se suman las capacitancias en un circuito en serie es recordar que es igual a cómo sumamos cuando se trata de un circuito en paralelo, pero estamos haciendo la suma de las resistencias. ¿Sale? Funciona exactamente igual, que es el inverso. Entonces hay que tener nada más cuidado, ¿sale? De qué me está preguntando el ejercicio. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Dice que tenemos un haz láser de 630 que viaja por el aire y choca con una superficie de vidrio. Toda esta información del viaje, del aire, del vidrio, es totalmente irrelevante. Es información que es adicional, que no la necesitamos. ¿Por qué? Porque, bueno, dice, en un ángulo de 30 grados con respecto a la normal. Entonces aquí está el rayo y este es el ángulo incidente con respecto a la normal. Aquí son los 30 grados. Y nos pregunta que en qué dirección va a terminar ya reflejado el láser desde la normal. Entonces quiero saber que si este es el rayo que se refleja, la normal siempre va a ser una línea que es perpendicular a la superficie. Entonces yo quiero saber este ángulo de aquí. Pues resulta, resalta y acontece, que en el caso de la óptica,
Cuando hablamos de la reflexión de la luz en superficies planas, siempre, siempre, siempre el rayo de incidencia es igual al rayo de reflexión si se miden desde donde mismo. Si lo mido de la base es igual y si lo mido desde la normal es igual. Entonces este ángulo de aquí también va a ser de 30 grados. Y tiene que ser 30 grados, así nada más a secas. Yo sé que muchas veces cuando decimos de que, ay, estamos a 30 grados, pues nos gusta mucho decir esas cosas, pero en realidad mmm, es la costumbre, ¿no? La temperatura sí se mide en grados centígrados, pero decimos estamos a 30 grados nada más. Pero 30 grados y 30 grados centígrados no son lo mismo. Así que hay que tener nada más cuidadito con la notación, ¿sale? Vamos a pasar a la siguientísima pregunta. Bueno, en este caso tenemos la pregunta que dice, ¿qué fórmula define la energía potencial elástica? ¿Qué sabemos? La energía potencial, aquí tuve un detallillo ahí, pero estas deben ser EP todas. No, no hay ningún problema con ello. ¿Sale? La energía potencial siempre, siempre, siempre habla sobre la potencia, justo, el movimiento, y viene de esta parte de la mecánica, ¿no? Entonces, si recuerdan, cuando nosotros hablamos sobre los diferentes tipos de energía, que es la cinética y la potencial, dentro de la potencial está la potencial gravitatoria y la potencial elástica. La potencial gravitatoria, si la conocemos, es esta de aquí, ¿sale? Esta es la gravitatoria porque tiene a la gravedad. Entonces, esta no es. Y luego, como estamos hablando de un elástico, pues el elástico debería de tener la constante de elasticidad. Eso significa que la D tampoco es porque solamente tenemos masa y velocidad, y la A tampoco es porque también solamente tiene masa y velocidad. Entonces sería el inciso B. Hay que tener mucho cuidado con esta en particular porque recuerden que estas energías sobre el movimiento se parecen mucho. Por ejemplo, si solamente veo masa por velocidad al cuadrado entre 2, pues va a ser la energía cinética. Si veo K por X cuadrada entre 2, entonces me estoy refiriendo a la potencia elástica, es decir, la ley de Hooke. Y si me topo con un ejercicio que sea M por G por H, que es masa por gravedad por altura, es la energía potencial gravitatoria, ¿sale? Que es la energía potencial normal que casi siempre se pregunta en el examen de la UNAM, ¿sale? Vamos a pasar a la pregunta número 5. Nada más como una nota rapidísima, es probable que en su examen no estén numeradas de esta manera. No se preocupen, en la descripción del video van a estar enumeradas dependiendo de su área. Entonces pueden checar en la descripción del video cuál pregunta corresponde a cada una. Es decir, por ejemplo, aquí es la pregunta 5, pero en su examen puede ser, no sé, la pregunta 20... ¿qué podría ser? La 27, ¿no? Por ejemplo, en el área 4, la pregunta 5 debería ser la 27. Entonces, ese tipo de equivalencias van a encontrar dependiendo de su área. Van a estar en la descripción del video. ¿Sí? Muy bien. Pregunta 5. Entonces, un móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Nunca cambia de dirección y entonces vamos a saber que se encuentra en qué. Pues resulta y resalta que tenemos por ahí unos dibujillos, ¿no? Puse aquí un carrito y en el carrito tenemos, cambia 8 metros, 8 metros, 8 metros. Un segundo, un segundo, un segundo. Entonces, como es eso, no cambia de dirección, va en la misma dirección. Es un movimiento uniforme, ¿sale? Y además va en línea recta, justo por lo mismo, que no cambia. Entonces tendría que ser rectilíneo, uniforme, ¿sale? ¿Es acelerado? No, porque justo no cambia la velocidad, no hay una variación de la velocidad, no cambia la distancia. Entonces, la respuesta es la A. Sí. Va, siguiente. Entonces, vamos a hablar sobre este ejercicio en particular. ¿Sale? En este ejercicio, lo que tenemos es un bloque cúbico de hierro que se hunde, mientras que la misma cantidad de este metal, con una formita de tazón, flota. Entonces, este es un claro ejemplo que nos permite verificar, tap, 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 tap,
¿Qué sería? ¿A ustedes qué se les ocurre en este momento? Pues, bueno, tenemos aquí un dibujito, es un bloquecito, lo sumergimos en el agua y se hunde un poquito y se hunde por la densidad. Entonces, si esto lo formo como tazoncito, que aquí está también, ¿sale? Aumenta el volumen que tiene, ¿sale? O sea, a la hora de yo redimensiono esto, entonces cambia el volumen que tiene y entonces ya no se hunde. Y ya no es tan denso, ¿sale? Entonces, la diferencia de flotación viene a partir de la densidad. Es la misma masa, pero como aumentó el volumen, entonces la densidad es distinta. Y esto de aquí se va a justificar a partir del principio de Arquímedes. Así es, Arquímedes. Arquímedes era muy buena onda. No sé si se saben como que toda esta historia sobre Arquímedes y todo esto del principio de la flotación y cómo descubrió cómo medir cosas irregulares, ¿no? Como volumen, a partir de ese famoso mito, historia del Eureka, ¿no? Está increíble. Entonces, Arquímedes ayudó muchísimo a toda esta parte de la flotación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la 7. Muy bien. En este caso, habla de que tu profe de física de 100 kilogramos de masa apenas puede flotar en un estanque de agua dulce. Calcula cuál sería su volumen aproximado. Es importante esta parte de el agua dulce porque entonces nos dice que el agua no tiene ningún tipo de añadidos y que nosotros deberíamos de conocer su densidad, que sería de 1000, ¿no? O sea, son 1000 metros cúbicos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es una división. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen, pero el volumen no lo tenemos, entonces el volumen va a ser igual a la masa entre la densidad, que en este caso sería 100 entre 1000, ¿no? Porque la densidad, pues sabemos que se mide por esta parte de kilogramos entre metros cúbicos. Y esto solamente se mide en kilogramos. Se eliminan los kilogramos y solamente nos quedan los metros cúbicos. Y de aquí vamos a obtener 0.1 metros cúbicos. ¿Sale? Y esto se debe a que el agua dulce justo es de una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Muy bien. Esto quiere decir qué cosa? Que si nosotros tenemos un cubo que mida 1 metro por 1 metro por 1 metro, pues ahí tenemos 1000 kilogramos de agua, ¿sí? 1 tonelada de agua. Muy bien, vamos a pasar a la siguientísima pregunta, ¿va? Muy bien, pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes fenómenos sería un ejemplo de una restringencia, negación o ir en contra de la segunda ley de la termodinámica? Bueno, la segunda ley de la termodinámica habla sobre el flujo, o sea, de ir, venir, que funcione, que se haga, que ocurra. Entonces, por ejemplo, el inciso A sí va en contra de las leyes de la termodinámica, no se puede reducir algo a los 0 Kelvin, pero esta no es la segunda, es la tercera ley de la termodinámica, entonces la descartamos. La B es correcta, o sea, sí es algo que sí ocurre porque estamos transformando energía, ¿sale? Entonces se transforma en energía calorífica, entonces esto también se descarta. Dejar a la intemperie un bloquecito de hielo y que termine derritiéndose es algo que nosotros vemos en la vida cotidiana que funciona, entonces la descartamos. ¿Y cuál es la que no funciona? ¿Cuál iría en contra de las leyes de la termodinámica? Pues la D. Si yo abro un tanque con gas a presión, yo sé que el gas siempre se escapa. Entonces, como aquí dice que el aire entra en lugar de que se escape el gas, entonces esta de aquí sería la negación de la segunda ley de la termodinámica. ¿Va? Pasemos a la siguiente pregunta. 9. Cuando el viento acelera mientras sopla sobre lo alto de una colina, justo ahí la presión atmosférica, por el principio de Bernoulli, ¿qué es lo que le pasa? Pues resulta que disminuye, ¿sale?
Este de aquí es como un dibujillo es una casita, pero podría ser similar a una colina, ¿no? Porque es alto y ajá. Y vemos ahí las líneas del viento. Entonces, la presión que ocurre es justo que va a disminuir entre más arriba de la colina se encuentre, ¿sale? Por el principio de Bernoulli. Es como una conservación de la energía, ¿sale? Es una energía de presión y tenemos la energía de velocidad, hay diferentes tipos de situaciones, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Esta pregunta en particular se parece mucho a una de un examen real, en la cual se pregunta sobre la presión atmosférica de la Ciudad de México. Entonces es muy importante que estudiemos qué es lo que ocurre, ¿no? Con el viento, con la presión atmosférica. ¿Sale? Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Es la cantidad vectorial por la cual un trompo no se cae al estar bailando, es decir, rotando sobre sí mismo, y las ruedas de una bicicleta en movimiento no se caen de lado, sino que siguen rodando hacia el frente. Pues resulta que aquí hay como un vector, ¿sale? Sale como de la punta y hacia el otro lado. Este vector es como el ángulo en el que está girando el trompo, es el eje de rotación. Entonces, en este eje de rotación existe algo que se llama el momento angular. Y el momento angular es el que protege al trompo de que siga rotando y rotando y rotando y no se caiga hasta que pierde, claro, la potencia, la velocidad. Y funciona igual con las bicis. Andar en una bicicleta, si nosotros chocamos con ella, pues se siguen como de frente y no como giran. Entonces se mantienen en esta situación porque se mantiene su momento angular. Además podemos descartar las otras opciones. La energía cinética no tiene nada que ver porque en algún momento se va a detener la energía cinética, ¿no? La energía potencial gravitatoria tampoco tiene que ver porque recuerden que para la energía potencial gravitatoria pues necesitamos involucrar masa, velocidad y la gravedad. Y para el momento lineal, pues tampoco tiene nadísima que ver. Entonces es por eso, el momento angular. Yo creo que de estos conceptos, de estos del momento angular, la energía cinética y la potencial gravitatoria, es más común en el examen de la UNAM que se pregunte por la energía cinética o la potencial gravitatoria que por el momento angular. Entonces podemos centrarnos más en ese tipo de preguntas. ¿Va? Muy bien, pasemos a la pregunta número 11. Muy bien, de aquí en adelante solamente vamos a hablar de preguntas que van de área 1 y 2. Entonces, si son de área 3 y 4, ya habremos terminado las preguntas de física. En la pregunta número 11 dice: es la energía que puede transferir un cuerpo en virtud de su movimiento. Ojo. Por ejemplo, durante una colisión contra otro cuerpo que se encuentra en reposo. Entonces, el truco aquí es la palabra movimiento. Siempre que hablemos de movimiento, ¿sobre qué estamos hablando? Pues sobre la energía cinética, la energía del movimiento, ¿sale? Y por eso la respuesta es el inciso A. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta 12. Dice, se tiene un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Si el voltaje aplicado en los extremos del circuito es de 110 voltios y la corriente eléctrica que pasa por cada resistencia es de 2 amperes, ¿cuál es la corriente que circula por todo el circuito, ¿no? Por todo el sistema? Aquí la palabra clave, o sea, sí tiene que ser en paralelo, pero lo importante aquí es que me están dando el voltaje y la corriente eléctrica que pasa por cada resistencia. Es decir, si yo tengo mi circuito de este modo, dice que está conectado en paralelo, ¿sale? El voltaje del circuito es de 110 voltios. Y tengo aquí mi resistencia 1 y la resistencia 2. Pero en la resistencia 1 dice que circulan 2 amperes. Y aquí también 2 amperes. ¿Y estos 2 amperes qué son? Pues es la corriente. La corriente 1 y la corriente 2. ¿Y qué pasa en un circuito en paralelo? Pues resulta que por las leyes de Kirchhoff, si yo quiero saber cuál es la corriente total, ¿sale? La corriente total de un circuito en paralelo es la suma de cada una de las corrientes que estén ahí conectadas. Entonces en este caso
nada más tendríamos que sumar 2 amperes más 2 amperes, que serían 4. Y la respuesta sería el inciso A. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Aquí menciona que cuál es la cantidad física que siempre se conserva durante las colisiones entre dos o más móviles arbitrarios, ya sea que se trate de planetas, átomos, balas de cañón, incluso las pelotitas del billar, incluso en esos casos se conserva. Pues resulta y resalta y acontece que este se llama momento lineal. El momento lineal es un vector que es constante, por decirlo de alguna manera, o sea, existe, no cambia para el inicio, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la bola blanca golpea y ese es el momento lineal original. Una vez que golpea a todas las bolitas del billar, cada una de estas sale disparada con un momento lineal diferente. Pero la suma de estos momentos lineales chiquitos resultan en el momento lineal original. Entonces eso está padrísimo. Toda esta parte de la conservación del momento lineal es una parte muy importante de la física. Y por eso la respuesta es el inciso D. Pasemos a la pregunta 14. Muy bien, pregunta 14. Dice, si la presión en el pistón de entrada de una prensa hidráulica aumenta en 10 newtons por centímetro cuadrado adicionales, ¿cuánta carga extra soportará el pistón de salida si su área transversal es de 50 centímetros cuadrados? Bueno, resulta que el preguntar cuánta carga extra es un equivalente a preguntar cuánta fuerza se requiere. Y entonces, ¿cómo se calcula la fuerza? Para esto tenemos una formulita. Resulta que la presión es igual a la fuerza entre el área. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que despejar la fuerza. Entonces lo vamos a pasar multiplicando. Por lo cual la fuerza va a ser el área por la presión. El área en este caso es de 50 centímetros cuadrados y la presión es de 10 newtons por centímetros cuadrados. Y en este caso los centímetros cuadrados se pueden eliminar con estos de aquí y solamente hay que multiplicar 50 por 10, que serían 500 newtons. 500 newtons de fuerza y sería el inciso A. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 15. Dos amigos parten en sus bicicletas desde un mismo punto en direcciones opuestas. Juan va a 5 metros por segundo y Carolina a 10 metros por segundo. Y queremos saber en cuánto tiempo se van a encontrar a 200 metros de distancia. Entonces tenemos aquí un punto inicial y tenemos a Juan que va hacia un lado, ¿sale? A 5 metros por segundo. Y tenemos a Carolina, ¿no? Que va hacia el otro lado, a 10 metros por segundo. ¿Sí? Y entonces, lo que yo quiero es que esta distancia entre ellos sea de 200 metros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a pensar en qué pasa en un segundo. ¿Sale? En un segundo, Juan avanzó 5 metros y Carolina 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar. En un segundo, la distancia entre ellos es de 15 metros, ¿no? 10 más 5, 15 metros. Y entonces de aquí nosotros podemos hacer lo que conocemos como una regla de 3 y dividir la parte de los metros entre la parte de los metros que recorren por segundo, ¿no? Entonces serían 200 entre 15. Que la famosísima fórmula es que el punto de encuentro, ¿sale? Sí, tiempo de encuentro es igual a la distancia total entre la velocidad 1 más la velocidad 2. ¿Sí? Por eso va a ser así, 200 entre 15. Y ya al dividir 200 entre 15, pues vamos a obtener nuestra respuestísima correcta. Sabemos que 200 entre 15 es justamente 13.33 segundos, ¿sale? ¿Cómo sé que son 13? ¿Cómo sé que no son 6 o 1 o 40, ¿no? Pues yo sé que 15 por 10 son 150 y me falta poquito más, ¿no?
Entonces son más de 10 segundos, pero pues no, son 40. Entonces por eso la respuesta es la C. Bien. Y vamos a pasar a la ultimísima pregunta. Muy bien. Nuestra última pregunta es la 16 y dice que se tiene un objeto que pesa 250 newtons y se coloca sobre un resorte de 20 centímetros. Se va a comprimir hasta los 18 centímetros y queremos saber cuánto va a medir ya comprimido el mismito resorte, pero ahora con un objeto de 1000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a tener este resortito que originalmente, así todo así original, mide 20 centímetros. Y luego cuando aplicamos este objeto, este es el objeto de los 250N, ¿sale? Este objeto lo comprime a esta situación. Ahora son 18 centímetros. Eso significa que pasó de 20 a 18. Es decir, la distancia que cambió, el cambio de la longitud, es de 2 centímetros. ¿Sale? Entonces la delta L, delta de cambio de longitud, es de 2 centímetros. Entonces, por cada 250 newtons de fuerza, ¿no? Obviamente, hay un cambio de 2 centímetros de longitud. ¿Sale? Es la delta L. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues ahora queremos un objeto de 100 newtons. ¿Sale? Entonces son 100, perdón, 1000 newtons aquí. Entonces, quiero ver cuánto va a cambiar. La ley de Hooke, ¿sí? Es una ley que habla sobre el cambio del resorte y viene de la energía potencial, porque la ley de Hooke se basa en la energía potencial elástica. ¿Y qué sabemos nosotros sobre la energía potencial? Que la energía potencial siempre es una proporción directa, es decir, ninguna de sus variables está dividiendo. Entonces, como es directa, si yo aplico más fuerza, pues se va a deformar más. ¿Cuánto más? Pues lo mismo, la misma proporción. De 250 para llegar a 1000, ¿por cuánto se multiplica? Se multiplica por 4. Entonces, la cantidad que se va a deformar va a ser 4 veces. 2 por 4, 8 centímetros. Y eso significa que esto es lo que va a cambiar, es el cambio de la longitud. Entonces de 20 centímetros le vamos a reducir 8 y el resorte ya comprimido va a medir 12 centímetros, que sería el inciso C. Y listísimo. Esas son todas las preguntas de física de este examen. Si te gustaría seguir practicando y resolviendo ejercicios, puedes checar en el canal de YouTube. Tenemos algunas guías ya explicadas de todas las materias y también tenemos nuestro curso en línea. Si por alguna razón no te hemos dado el acceso a nuestro curso demo, mándanos un mensajito y con gusto te damos el acceso para que veas cómo funcionan nuestros videos, cómo funciona nuestro contenido y te animes a adquirir el curso online. ¿Sale? Entonces nos vemos en otro videito y seguramente me van a ver en la explicación de mate, ¿va? Nos vemos, que estén muy bien.